¿Se ve, doctor? Sí, está bien. Ya comenzamos entonces, ¿no? Eh, Buenas tardes, colegas residentes. Eh, la tarde de hoy día tiene dos partes. En la primera voy a exponer la teoría. Me tomará unos 45 minutos. Y en la segunda parte, un grupo de ustedes va a presentar calidad de vida y eso puede ser unos 50 minutos más. La teoría tiene el título que ven aquí, Trastorno Cognitivo Mayor. Voy a hablar de las demencias en general, haciendo énfasis en Alzheimer y enfermedad de Parkinson, y un poco de delirio. La siguiente, doctor Derek. La siguiente, puede pasar la siguiente, ya está. Bueno, ya sabemos que la demencia, pues, de Alzheimer, como otras demencias, tienen déficits cognitivos, ¿no? Memoria, lenguaje, ¿no? Solución de problemas, las habilidades cognitivas en general, la inteligencia social, ¿no? Eh, Según la bibliografía que he revisado, es de Estados Unidos, en mayores de 65 años llega a ser, a afectar al 10% de la población, ¿no? Esto es bastante, ¿no? Y en mayores de 85 años en el 50%, ¿no? Eh, es bastante. Pero bueno, creo que si se trabaja de una forma minuciosa, se pueden hacer diagnósticos cuando la enfermedad recién está dando signos clínicos y se llega a esta cifra, ¿no? Eh, en el mundo por lo menos hay 50 millones de casos de demencia de Alzheimer. Adelante, doctor Derek. La siguiente. Y el 50% de Alzheimer tienen comorbilidad con demencia vascular, ¿no?
eh, y comparte pues los síntomas de otras demencias. Eh, ¿No? Con una, bueno, en el caso de que haya estados demenciales transitorios, también va a haber los mismos síntomas, ¿no? El delirio, por ejemplo, depresión, ¿no? Depresión de una persona mayor, una depresión moderada, severa, da cursa con signos de una demencia también, o déficit vitamínicos específicos, vitamina B1, vitamina B6, ¿no? O efectos colaterales de los medicamentos, hipotiroidismo, ingesta excesiva de licor. La siguiente, ¿no? eh, eh, los genes en enfermedad de Alzheimer eh, tienen una doble posibilidad, ¿no? Genes que tienen que son un factor dominante, ¿no? Genes que tengan eh, una, una herencia del tipo mendeliana dominante, pueden causar la enfermedad de inicio temprano, ¿no? 50 o 40 años, y en la bibliografía veo que hasta 30 años o un poco más temprano aún. Los que se han identificado son el gen de la proteína que, productora del amiloide, el preselinin 1 y el preselinin 2, ¿no? Están en los cromosomas 21, 14 y 1, ¿no? Estos genes no son los únicos que dan enfermedad de Alzheimer. Los otros genes son un factor, eh, pero no son determinantes. Principalmente el gen de la apolipoproteína E4, ¿no? Quien tiene el gen ApoE2, ese es un factor protector para Alzheimer. Y ApoE3 es un poco menos, pero también es algo uh, uh, protector. Estos otros genes, y son muchos más, interviniendo con otros factores, van a dar la misma enfermedad. Se caracteriza de una forma tradicional por ovillos neurofibrilares de la proteína tau y las placas amiloideas, ¿no? La siguiente, doctor. Ah, ¿qué otros factores están implicados en todas las otras demencias, incluyendo Alzheimer? Eh, Estos factores, ¿no? Y que si la OMS dice que si se trabaja en estos otros factores y de una manera adecuada, entre el 30 y 40% de los casos no se presentarían, o se presentarían de una forma posterior y con una intensidad menor también. Eh, por ejemplo, menos educación, ¿no? Personas que no, hay personas que nunca han leído nada, que no han terminado la secundaria, ¿no? Mm, Eso es un riesgo, ¿no? El tabaquismo, la inactividad física, hipertensión, obesidad, diabetes, la discapacidad auditiva. Hay poblaciones
económicamente pobres, ¿no? O grupos eh, de familias eh, de bajo nivel económico y no buscan una compensación a la discapacidad auditiva. Y eso a veces hasta puede resolverse con eh, audífonos, ¿no? Depresión, poca vida social, ¿no? Qué importante es la vida social. El consumo de alcohol, los traumatismos encefalocranianos son factores y la contaminación del aire. La siguiente, doctor. Eh, lo que sucede en Alzheimer es que el corte que se hace para mm, el, el- el sector que puede formar una placa amiloide eh, no se hace de una manera debida, ¿no? Sino que eh, el sector que es cortado llega a tener 42 aminoácidos y esto es un, no, un problema, ¿no? Eh, Porque si el beta amiloide eh, tiene este número de aminoácidos, sí va a formar conglomerados proteicos y placas de amiloide. Las placas de amiloide se van a formar en el espacio extracelular. Es- el corte eh, puede llevar al beta amiloide al espacio extracelular, pero ese beta amiloide va a ingresar a la célula y nuevamente va a salir. Hay un circuito ahí. Y la siguiente, doctora André. Eh, Hay algunas especies en las que se puede investigar la biología de esta enfermedad. Uno de ellos es el ratón, ¿no? Tenemos un ancestro común con el ratón de 80 millones de años, ¿no? Y se puede insertar alguno de los tres genes que producen definitivamente Alzheimer este ratón transgénico eh, va a enfermar de demencia, ¿no? Y va a morir con la demencia. Eh, los mismos ratones transgénicos eh, han- en la primera o segunda semana de vida pueden ser expuestos al amiloide, al beta amiloide patógeno. Y esto el ratón lo va a reconocer como una molécula extraña, tóxica, y va a producir anticuerpos para ese amiloide beta. Y el ratón produce anticuerpos y que digieren el amiloide beta y no desarrollan la enfermedad. O sea que el ratón transgénico puede ser vacunado contra el Alzheimer de esta manera. Eh, y se ha intentado y se sigue haciendo, se está buscando cómo se puede refinar esta posibilidad de vacunar a seres humanos, ¿no? Se han hecho varios intentos. Uno de ellos, el inicial, este, se estaba obteniendo un alivio sintomático, una mayor lentitud de la pérdida de capacidades cognitivas, se logró lentificar la enfermedad, pero ese primer estudio tuvo que ser eh,
que ser terminado, concluido, porque 5 eh, pacientes murieron durante ese ensayo clínico y los demás hicieron, varios de ellos, encefalitis, ¿no? Pero, y después se vio que todos ellos, todos los que habían sido vacunados en la autopsia, tenían una disminución de la placa de beta amiloide, una disminución notoria. Esto ha llevado a pensar de que los síntomas no obedecen a las, no, sí, no se deben a la placa amiloide, sino más bien a los conglomerados intracelulares, ¿no? En los seres humanos. Se está trabajando en esa posibilidad. La siguiente, doctor Derek. Y bueno, lo que sucede es que eh, si se aumentan los niveles de acetilcolinesterasa o si se bloquea la producción de glutamato, eh, con, se consigue identificar los síntomas transitoriamente. Hay que tener en cuenta que cuando aparecen los síntomas, ya la enfermedad ha evolucionado por lo común unos 8 o 10 años, ¿no? Cuando aparece la enfermedad. Es, no hay ningún tratamiento hasta ahora que pueda tener el efecto que con animales de laboratorio se consigue vacunándolos, ¿no? De esa manera. Sobre la demencia vascular, diré que es el tipo que queda con una frecuencia mucho menor que enfermedad de Alzheimer, pero la segunda causa de demencia, ¿no? Ya sea por isquemia o por hemorragia. Eh, los síntomas están en función, los síntomas de la demencia son los descritos, pero además hay síntomas en la demencia vascular que son efecto del, de la zona, del área que deja de irrigarse. Eh, bueno, la siguiente, doctor Derek. Ahora se reconoce plenamente que la enfermedad de Parkinson es un trastorno multisistémico. Ahí tienen la bibliografía al pie y lo pueden comprender en detalle, ¿no? Multisistémico, pero es un proceso neurodegenerativo de inicio lento y progresivo. Eh, Clínicamente se ha conocido al Parkinson desde el siglo XIX por sus signos motores, ¿no? Una lentitud, el temblor de reposo, la rigidez muscular, ¿no? Sin embargo, eh, hay ahora una clara evidencia de que hay otros síntomas que acompañan a estos y que muchas veces se han adelantado a estos síntomas motores, motores clásicos, ¿no? Esto mm, nos llevaba a pensar hace algunos años que el Parkinson podía comenzar con síntomas de depresión. En otros lugares se hablaba de ansiedad también. De eso principalmente voy a hablar. La siguiente, eh,
los síntomas psiquiátricos, la mitad de los que hacen en enfermedad de Parkinson y hasta el 60% llegan a ser demencia. Y esta enfermedad está creciendo, está aumentando en el mundo. Eso, sin lugar a dudas, no es porque biológicamente, intrínsecamente o de forma hereditaria se vaya a producir eso. No encaja esa opción en este aumento de la frecuencia. Eso tiene que ver más bien con agentes externos, ¿no? Agentes ambientales o estilos de vida que son eh, factores de riesgo, ¿no? Pero voy a hablar de los factores internos. Uno de los genes, el gen de de la alfa-sinucleína, eh, que produce la proteína alfa-sinucleína, es el que se ha escrito ahí es en SNSA, ¿no? Eh, es la patología se manifiesta con una proteína que tiene una configuración eh, errada, ¿no? Esa configuración errada pues va a formar eh, fibrillas, oligómeros y cúmulos y luego ovillos, ¿no? Intracelulares, todo es intracelular. Los ovillos que tienen los cuerpos de Levy. Este, esta, esta patología eh, es ascendente, afecta eh, al sistema nervioso central, la parte eh, inferior o la parte media y el sistema límbico y eh, la corteza cerebral. Entonces, pero no es necesariamente en este orden en que aparece. Entonces hay una diversidad de síntomas que quiero aclararlas. La siguiente, por favor, quiero precisarlas. Bueno, acá hablo sobre la proteína, a la alfa-sinucleína, sigo hablando de este gen, ¿no? Eh, que está pues en las células cerebrales en más del 1%, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Y los síntomas psiquiátricos que se observan en los pacientes que no son los motores eh, mm, son depresión, ansiedad, a veces psicosis o estreñimiento, eh, eh, trastornos en la sexualidad, en el sueño. A manera ilustrativa, les voy a hablar de un estudio en Hungría uh, publicado el año pasado. La siguiente, por favor. Eh, la siguiente, ya. En esta enfermedad, pues, se observaron, se compararon pacientes que tenían enfermedad de Parkinson con los que tenían alguna enfermedad isquémica cerebral y los que presentaban síntomas psiquiátricos en enfermedad de Parkinson eran el 74% de ellos, ¿no? Y los que presentaban los síntomas psiquiátricos antes de los síntomas motores eran eh, con, llegaban a ser el 33%. Cerca de la mitad de los pacientes hacen entonces, según este estudio, cerca de la mitad de los pacientes hacen síntomas psiquiátricos antes
de los síntomas clásicos del Parkinson. Y los que habían tenido 2 internamientos en centros psiquiátricos y luego presentaron pues, los síntomas motores, luego de eso, de los 2 internamientos, llegaban al 16%, ¿no? Entonces, y los trastornos psiquiátricos que se encontraron en ellos eran el estado de ánimo, ¿no? Trastornos depresivos o sí, después o trastornos orgánicos, ¿no? Diversos, eh, trastornos relacionados al estrés y somatomorfos, algunos con esquizofrenia y otros con trastorno delirante. Eh, Esto es una frecuencia muy alta. La siguiente, entonces, hay algo que no se había observado porque no había un reconocimiento mayoritario, pero la siguiente, doctor. Pero ya esto desde hace más o menos una década, de una manera definitiva, eh, se, va, se está reconociendo, ¿no? La siguiente, doctor Derek, en este estudio, por ejemplo, se comparan los síntomas psiquiátricos de la enfermedad de Parkinson con la insuficiencia, insuficiencia circulatoria cerebral, isquemia cerebral. El, entonces, quienes hacían cuadros eh, cognitivos o orgánicos cerebrales en Parkinson llegaban a ser el doble que los que tenían isquemia cerebral, ¿no? En cuanto a adicciones, esto no era frecuente. Esto es importante aquí para este estudio, porque después vamos a ver que los adictos en verdad se exponen a demasiados tóxicos. Eh, los cuadros psicóticos del espectro esquizofrénico con mucha mayor frecuencia, entre el 4 y 5%, eh, se presentaban con bastante anticipación en Parkinson. Los trastornos depresivos, este, mm, depresivos principalmente. Y he observado pacientes con eh, trastorno bipolar y enfermedad de Parkinson. Eh, muy pocos. Y de una manera muy clara, un paciente, eh, ah, una paciente que hizo un trastorno bipolar, un cuadro maníaco severo, ¿no? Un trastorno bipolar, pero severo, y tenía Parkinson. Otro paciente que tenía el Parkinson y comenzó con el Parkinson y después hizo un trastorno bipolar, un hombre de unos 70 años. Eh, bueno, y los cuadros de ansiedad también han sido más frecuentes. La siguiente, doctor Derek. Eh, el, en la enfermedad de Parkinson, pues intervienen genes, ¿no? Y hasta el 10% de los cuadros de Parkinson tienen genes de una herencia mendeliana, ya sea dominante o recesiva, pero llega hasta ser cerca del 40% eh, el factor genético, eh, que se suman a otros factores
y para desarrollar la enfermedad. Eh, Otros factores de riesgo para hacer esta enfermedad es tener un familiar, eh, el haber sufrido de estreñimientos prolongados, ser un no fumador, ese es un caso especial, ¿no? Ser un no fumador, y cada rasgo de estos duplica el riesgo de Parkinson. Y, y la exposición a tóxicos específicos. A ver, la siguiente. Ah, avance una, la siguiente. Ya. Eh, entonces, la enfermedad de Parkinson está precedida pues, por un pródromo de varios años con diversos síntomas. Y la frecuencia es muy alta. En el mundo se está mencionando ahora que pueden ser 6 millones de casos para el año 2016. Es bastante, ¿no? Y no se sabe las razones de la actual incidencia. Eh, pero ah, se puede pensar de que las personas están descuidando mucho su manera de vivir, por los sistemas sociales están propiciando, ¿no? Están propiciando que existan poblaciones con alto riesgo para esta enfermedad. Eh, lo que sigo en el Parkinson está en ese link que he puesto ahí, eh, para que ustedes, si alguien quiere revisar el tema, ahí lo tenga a la mano. La siguiente, doctor Derek. Bueno, en estos pacientes pues hay una neuroinflamación y hay disfunción mitocondrial. Um, Aparte de lo que he mencionado, menciona una hiposmia, el dolor de hombro, ¿no? La actuación de los sueños, eh, que algunas veces se ha descrito como estados psicóticos muy breves, ¿no? El paciente está dormido y después se despierta y empieza a vivir sus sueños y cuenta que no se describe que no se da cuenta que ha actuado así. Eh, bueno, pero de todas maneras, solamente la anatomía patológica puede definir el diagnóstico, ¿no? La siguiente. La siguiente, doctor Derek, aquí. Ya. Ah, ¿y qué es lo que generalmente se ve? Que hay una acumulación de esta alfa-sinucleína en los cuerpos de Levy y en las fibras de Levy, ¿no? Eh, un nuevo enfoque plantea que incluso en las primeras etapas de la enfermedad pueden ocurrir cambios patológicos en múltiples órganos, como la piel, el colon y las glándulas salivales, lo que sugiere que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multisistémica. Esto es lo que mencioné en la definición ahora de Parkinson, que es una enfermedad multisistémica y neurodegenerativa. Eh, y los pacientes alivian sus síntomas con levodopa, un paciente que pesa 70 kilos, 75 kilos, podría tomar 1000 miligramos de levodopa al día, ¿no? Eh, los genes etiológicos son varios, ¿no? Eh, el gen que produce la proteína Parkin, y otros más, y son bastantes genes. Eh, ya ustedes estarán acostumbrados
a que se les mencione, pues, y ya ustedes revisarán, habrán revisado que son genes de un efecto pequeño, pero que se suman con el efecto pequeño de otros genes más factores ambientales y producen enfermedad. Doctor Derek, la siguiente, por favor. Por ejemplo, el gen Parkin 2, ¿no? Que está en el cromosoma 6, es un gen recesivo, de tal manera que va a ser la enfermedad quien tenga los dos el cromosomas patológicos. Entonces, hay una proteína mal plegada, eh, ¿no? Y esta vez el gen Parkin 2 es un factor para que la ubiquitina, que es una proteína, es una chaperona, que, eh, que se adhiere a las proteínas mal plegadas y las lleva al proteosoma que las va a, las, las, las va a convertir en solo aminoácidos, en la secuencia de aminoácidos, y esos aminoácidos van a ser reciclados por la misma célula. Pero la ubiquitina solamente puede llegar a, a cumplir su función si es que la proteína Parkin está presente, ¿no? Y si esa proteína está mal configurada, entonces las proteínas mal plegadas se van a acumular. Y esto es el mecanismo patológico. Eh, y se ha descrito bastante bien esto en el locus niger, justamente la sustancia negra que es la que encargada de producir eh, la dopamina, claro, que producen dopamina y la llevan al cuerpo estriado. Y eh, van a hacer que ese, ese sistema nervioso no trabaje bien y más bien desarrolle la enfermedad de Parkinson. Pero no solamente puede ser la sustancia negra, sino también el núcleo cerúleos que produce noradrenalina también va a tener esa patología. Y en otros diversos lugares del sistema nervioso central. Entonces, esto da una patología también en otros órganos, miren, en las glándulas salivales, en el colon, ¿no? En la piel, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. Eh, los pacientes que tenían Parkinson ya habían experimentado pues depresión, fatiga, apatía, ansiedad. La apatía y la psicosis aumentaron con el tiempo, ¿no? Cerca del 60% de los que dieron positivo para depresión eh, no tomaron antidepresivos en estos pacientes. O sea que estos pacientes que desarrollan depresión, que habían desarrollado depresión, no habían tomado, no habían hecho, no habían conseguido un tratamiento para la depresión. Trabajo hecho en Europa del Este eh, es algo que puede estar pasando en nuestro medio, donde es muy frecuente que las personas tengan depresión y no reciban tratamiento, ¿no? Y eh, bueno, mm, después los pacientes tenían
incidentes por conducta impulsiva y por somnolencia diurna excesiva. Al final voy a presentar un caso brevemente un caso de estos. Adelante, doctor Derex. La siguiente. Esto es lo que acabo de hablar. La siguiente. Eh, bueno, trastorno del control de impulsos, el juego patológico, este, eh, y que empeoran cuando se le da dopamina, la hipersexualidad. Esto solo lo he podido identificar en un paciente. Bueno, trabajando en un servicio de psiquiatría, pues los pacientes se han visto generalmente en neurología, pero un paciente que tenía problemas de conducta y una de ellos era la hipersexualidad. Es un hombre un, de una capacidad de trabajo y una capacidad de organización muy alta, un hombre hipertímico, que llega a los cerca de los 70 años, acercándose a los 70 años, y desarrolla síntomas de motores del Parkinson leves, y cuando empieza a ser tratado desarrolla una hipersexualidad y buscaba pues a su esposa y tenía relaciones sexuales a las 2 de la mañana, 4 o 6 de la mañana y durante el día, ¿no? Esto ella no lo podía entender, pero lo soportaba. Bueno, está descrito y cuando vi al paciente no pensé que en otras partes del mundo estaban viendo pacientes muy similares. Eh, la siguiente, doctor Derek. Y los factores tóxicos, ¿no? Hay una neurotoxina, MPTP, se produce por algún defecto en la fabricación de heroína. Cuando se produce la heroína, a veces esa heroína tiene muchas impurezas. Esas impurezas pueden tener esta molécula MPTP y eso es muy tóxico. Y los pacientes hacen eh, síntomas agudos y, y severos y pueden llegar a morir en pocos días. Y los que sobreviven uh, hacen síntomas de Parkinson. Y hay relatos médicos muy peculiares, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el de un joven que estaba haciendo un posgrado de química y quería fabricar su propia heroína y la heroína tenía mucha neurotoxina MPTP y él desarrolló un Parkinson severo. Cuando después de un par de años, un poco aliviado, volvió al consumo de drogas, murió por una sobredosis. Y en la anatomía patológica se vio pues que el paciente estaba eh, este, mm, los cuerpos de Levy, tanto en el locus niger, en núcleos cerúleos y varias partes de la corteza cerebral. Y casos así se han descrito y han sido muy estudiados. Eh, pero también se describen que personas que se han expuesto a pesticidas, herbicidas, pueden desarrollar esta enfermedad. Los tóxicos como el manganeso y otros metales también. La siguiente. Bueno.
esto es lo que va pasando, ¿no? Todo va, es intracelular, la proteína mal configurada y eh, llega a tener esas formas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, síntomas del sueño, eh, eh, mm, una paciente que dormía 3 días y estaba despierta 3 días, ¿no? Y otros síntomas son alucinaciones, delusiones, paranoia. Un actor de cine muy conocido desarrolló estos síntomas y se divorció, se volvió a casar, teniendo cerca de 60 años, se volvió a casar y, y cuando él supo que tenía Parkinson, y tenía que tomar medicinas también antipsicóticas, se suicidó. Y la anatomía patológica revela pues toda, todas las características que he mencionado un par de veces ahora. Eh, la siguiente, doctor Derek. La siguiente, uh, este es un caso de pacientes, una familia, ¿no? Una familia que incluye a 4 pacientes con enfermedad de Parkinson y 2 pacientes con demencia, una demencia no identificada, y 4 con diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Eh, mm, es una variante de la alfa-sinucleína, la que se detectó en él a los 42 años, presentó un parkinsonismo progresivo. A los 46 años tuvo síntomas psicóticos y ya un deterioro cognitivo. Y ya tenía cambios atróficos bilaterales en hipocampo y lóbulos temporales. Él murió de una neumonía a la edad de 52 años, pero ya estaba senil. Este, la siguiente, la siguiente, por favor. Entonces hay un avance de la enfermedad, ¿no? En la sección A estoy señalando la sustancia negra, substancia negra, también se dice, ¿no? Que produce la levodopa, ¿no? En el sector B de esta imagen comparo la producción normal de dopamina y la producción escasa de dopamina del paciente de Parkinson. Hay en la sección inferior de esta imagen, eh, recorre una secuencia de síntomas que pueden verse, no en todos los pacientes, ¿no? Pero sí pueden verse. Hiponomia, estreñimiento, trastorno del sueño, como les he mencionado, síntomas motores, temblor, rigidez, inestabilidad. Bueno, la siguiente, esta es la paciente que les decía que tenía un ciclo circadiano de 3 días y 3 noches. Su electroencefalograma tenía un fondo de la actividad delta, ¿no? La neuropatología, cuando ella murió, mostró degeneración y pérdida de neuronas, junto con alfa-sinucleína, que contenía inclusiones corporales del cuerpo y de las fibras de Lewin en la sustancia negra en el locus coeruleus. Esto fue diagnosticado como demencia de, eh,
con cuerpos de Levy, pero con los criterios actuales tendríamos que reconocer que es un Parkinson. Muchos cuadros diagnosticados con Levy resultan ser Parkinson. Eso ya inclusive podría hacer pensar que las demencias típicas del Levy son una variante del Parkinson más bien. Eso es lo que podríamos ir pensando por ahora. La siguiente, eh, demencia y alcoholismo. Bueno, el paciente alcohólico se alimenta mal, hay déficit de vitaminas y esto está, lo lleva progresivamente hacia una demencia, ¿no? Eh, este, Típicamente se habla del síndrome de Korsakoff, pero la encefalopatía de Wernicke es una demencia y también hay síntomas psicóticos, ¿no? La siguiente, por favor. Otras causas de demencia mm, que vemos son la Corea de Huntington, ¿no? Son movimientos de falso propósito. Los movimientos los movimientos extraños comienzan en el rostro y el paciente hace gestos. Es una paciente que comenzó en el Huntington, pero también con ansiedad y depresión e irritabilidad, tenía por esos síntomas, tenía mucho conflicto con el esposo. Eh, él- Ellos llegaron al servicio de psiquiatría del hospital porque tenían el problema de una mala relación de pareja, ¿no? Pero llegó a psiquiatría y ahí observamos que la señora sí, pues, en verdad no era que estaba irritable con el esposo, sino que estaba irritable continuamente y haciendo gestos extraños. Algunos meses después ya se vio que tenía movimientos involuntarios en otras partes del cuerpo y también una disminución de sus capacidades cognitivas. Este, la esclerosis múltiple, encefalitis viral, bueno, la encefalitis, enfermedad de los priones, la enfermedad por priones es una enfermedad de muy poca frecuencia, pero cabe mencionarla, hay que tener en cuenta porque eh, eh, tiene una patogenia peculiar. Es una enfermedad que puede ser hereditaria, pero también puede ser infecciosa y es la misma enfermedad. O sea, esos priones que están mal configurados pueden ser motivo de una, un gen o una patología heredada que que va a producir esta proteína mal plegada, ¿no? Pero pacientes que habían comido carne de vacas, de, sí, de vacas que tenían, que después desarrollaron demencia, también hicieron la enfermedad y se vio pues que eh, desarrollaban una encefalopatía este, igual a la que se detectó en, me parece que carneros y en vacas también, ¿no? Y en, en Papúa Nueva Guinea había un grupo social donde había un ritual funerario
que consistía en que los familiares comieran el cerebro de su familiar que había tenido la enfermedad y de esta manera se estaban transmitiendo la enfermedad con esto, ¿no? Estaban ingiriendo la proteína mal configurada. ¿Cómo es que una proteína mal configurada llega al sistema nervioso central y ahí va a hacer que proteínas que están bien configuradas, proteínas priónicas que están bien configuradas, adquieran una configuración patológica? La proteína llega a tener un efecto sobre la otra proteína que está muy cerca. Se comporta como un agente infeccioso o, con todo caso, con un efecto que se observa en algunos cristales, ¿no? Como los cristales de cuarzo. Por ejemplo, hay alguna influencia más allá de la misma molécula. Este, eh, yo pensaba que podríamos, eh, y lo he leído como hipótesis, que hay una fuerza más allá de lo que puede distinguirse, como la fuerza magnética o la, fuerza de la atracción de los cuerpos, la atracción gravitacional, ¿no? Algo parecido podría estar pasando porque hay un efecto a distancia en esos espacios microscópicos. Eh, bueno, y es interesante. A la siguiente, doctor Derek, ya voy a ir terminando esta parte. La siguiente. Bueno, y aquí dejo la siguiente. Pase las. Sí, ya el delirium ya se conocen, solamente lo he mencionado. Sígalo pasando, sígalo pasando. Digo muy poco. El último es esta última transparencia, es el caso de una mujer que está relatado el año pasado con una, eh, esto es en Nueva Inglaterra, que me parece que en Massachusetts, una mujer que dice que sufrió el COVID, ¿no? Y acá se describe que eh, se sentía como resfriada, con fiebre, pero después dejó de darse cuenta de dónde estaba y hizo un cuadro de delirium por el COVID-19, ¿no? Después se recuperó y describe esto, ¿no? Cómo tuvo este delirio. Eh, Eso es todo para esta parte de la presentación. Muchas gracias, doctor Derek. Este, ah, no vamos a hacer preguntas, sino inmediatamente vamos a pasar a la presentación de la calidad de vida que van a hacer algunos de ustedes. Me parece que Fernando Ramírez, pero van a presentarnos. Adelante. Buenas tardes, doctor Rivera. ¿Se me escucha adecuadamente, Sí, compañeros? sí, 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 te Ya, escuchamos bien. perfecto. Voy a Sí, proyectar las diapositivas y comenzamos con el seminario. Bien. Gracias, doctor Erika. Muchas gracias. gracias a usted, doctor, por la exposición.